Ya, continuamos entonces, chicos. Déjenme nuevamente les comparto la pantalla. Hasta ahora, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? Voy a tratar de verdad de no, no molestarles o fastidiarles mucho con esta parte teórica. El día de hoy quiero revisar, ¿no es cierto?, hacer una retroalimentación de todo esto y ya a partir de la siguiente clase iremos haciendo aplicación y cálculo teórico para que ustedes más bien, ¿no es cierto?, vayan teniendo esta aplicación ya para el examen, ¿ya? A ver si ready con el lento. A ver, un segundito. Les recuerdo también que estas clases van a quedar grabadas y yo les voy a subir a la plataforma. Ya para cualquier situación, ustedes puedan revisar nuevamente si es que es necesario, ¿ya? Bien, entonces decíamos que en el tercer escalafón de nuestra pirámide nutricional teníamos el consumo de 2 a 3 raciones, hasta 4 raciones, ¿no es cierto?, al día, de vegetales, frutas, y también aquí aparece el consumo de grasas. Obviamente las grasas tienen que ser grasas saludables, que es lo que se recomienda. Eh, el siguiente escalafón tenemos a las proteínas, se considera, ¿no es cierto?, una buena fuente de proteína de origen animal, pescados, carnes blancas, huevos, ya frutos secos y derivados de los lácteos. En el siguiente escalafón, o en la parte final de nuestra pirámide, donde tenemos el consumo ocasional y moderado, aparecen las carnes rojas, ¿no es cierto? Todos los derivados de las carnes rojas como consumo ocasional. Aquí también aparecen las bebidas, que si bien se recomienda su consumo en el caso del vino y la cerveza por la cantidad de antioxidantes que estos tienen, igual siguen estando como consumo ocasional en la pirámide, ¿no es cierto?, nutricional. Y finalmente en la cúspide tenemos el consumo de productos procesados, productos como las grasas hidrogenadas o las grasas saturadas, ¿no es cierto?, productos que tienen grandes cantidades de azúcar, que son considerados todos estos como calorías vacías que yo ingreso al organismo. Ahora, no nos están prohibiendo el consumo de estos productos, sino que se está restringiendo, ¿no es cierto?, el consumo a un consumo ocasional y opcional, ¿no es cierto?, bastante moderado de estos productos, ya que tienen muchas más desventajas frente a las ventajas, ¿no es cierto?, a diferencia de los otros alimentos. Ya, entonces, estos van a ser los requerimientos, las raciones, el orden, digamos, de los alimentos que vamos a consumir, ¿no es cierto? Si bien los cereales todo lo que son harinas, legumbres secas o tubérculos están en la base, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los carbohidratos realmente son de todos los nutrientes los que nos dan mayor cantidad de energía. Eso vamos a ver a continuación. A ver, un momentito.
Ya, vamos con el valor energético. Y aquí la base de nuestro cálculo va a ser súper importante que reconozcamos, y yo creo que sí se van a acordar, cuando hacíamos referencia al valor calórico de cada uno de estos nutrientes. Si bien dentro de la pirámide identificamos diferentes grupos de alimentos, vamos a tratar a los que verdaderamente nos aportan calorías, que son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. ¿Ya? Estos son los que nos van a aportar energía o calorías. Recuerden, hagamos referencia a la cantidad de estas calorías, ¿no es cierto?, que tenemos en cada gramo de producto consumido. ¿Ya? Si es que yo analizo la caloría, que es la unidad de medida de energía, estas se miden generalmente en kilocalorías, ¿no es cierto?, o calorías. En promedio, nosotros podemos calcular que un gramo de proteína tiene alrededor de 4 kilocalorías. En el caso de los hidratos de carbono, igual nos dan, ¿no es cierto?, 4 kilocalorías por cada gramo de hidrato de carbono consumido. Y en el caso de las grasas, estas doblan, ¿no es cierto?, la cantidad de calorías que yo consumo en cada gramo de grasa, llegando a estas a aportarnos 9 kilocalorías por cada gramo de grasa consumida. Obviamente estas son las más energéticas. Luego aparece el alcohol también, aunque no lo consideramos para el cálculo nutricional directamente, ya que en la mayoría de los procesos de cocción que se da a los alimentos se utiliza el alcohol, ¿no es cierto?, como parte de la cocción, pero al evaporar el alcohol que yo tengo en los licores o en las bebidas alcohólicas, yo estoy cambiando nuevamente el valor calórico que estos tienen y al organismo van a ingresar, al tener esta evaporación, van a ingresar igual como 4 kilocalorías por cada gramo, como si fuera un hidrato de carbono, porque al final, luego de las cocciones, el alcohol se convierte en un hidrato de carbono, ¿sí? Solamente si es que consumiéramos, ustedes van a hacer el cálculo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas directamente en el menú, consideraremos un valor calórico de 7 calorías por cada gramo o por cada ml de alcohol que se consuma, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? Con esto, si es que en algunos casos van ustedes a agregar, en el caso de los complexivos, ¿no es cierto?, se van a agregar bebidas alcohólicas a los menús que se van a presentar. Obviamente, esto ustedes saben que siempre es un extra, ¿no?, a su menú. No es obligación que ustedes brindan bebidas alcohólicas, pueden ser bebidas con o sin alcohol las que se brinden, pero estas van a tener que ser calculadas. Si es que este alcohol es o se coloca directamente como parte del maridaje del menú, tendrá que calcularse 7 calorías por cada gramo de alcohol que se consuma. En el caso de que se utilice cualquier tipo de alcohol, ¿no es cierto?, para cocciones, vamos a considerar esto como un hidrato de carbono, ¿sí? Porque la evaporación y el método de cocción que damos es suficiente para poder transformar, digamos, este valor calórico y al final van a ingresar al organismo como hidratos de carbono, ¿sí? Entonces les doy ese dato para cuando vayamos a hacer el cálculo, no se olviden de la importancia de poder calcularlo de esta manera. Ya. Vamos entonces a analizar los macro y los micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, acuérdense que son los nutrientes que se requieren en cantidades mayores. ¿Ya? ¿Cómo vamos a colocar las cantidades de macronutrientes dentro de nuestros cálculos calóricos? Va a ser en forma de gramos, ¿sí? Hay algunas herramientas, ¿no es cierto?, que ya para ustedes pueden ser familiares, que utilizamos también en nutrición, que eran las herramientas, las calculadoras nutricionales de la web, del internet, ¿no es cierto? Aparte tenemos tablas de valor calórico y nutricional, ¿no es cierto?, establecidas, que podemos también hacer consulta, que vamos a encontrar los valores en gramos de cada uno de los alimentos por cada 100 gramos de peso, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar o puedo realizar un cálculo utilizando cualquiera de estas herramientas, ¿no es cierto?, el momento de realizar el cálculo. Sin embargo, como referencia, este momento ya para que vayamos involucrándonos un poco más ya con el tema de macronutrientes, pues recuerden que en el caso de las proteínas nos aportaban 4 kilocalorías por cada gramo de producto.
Las proteínas son las primeras dentro del grupo de los macronutrientes que vamos a analizar, ¿ya? Si bien las proteínas tienen una función diferente en el organismo, que es la de estructurar, ¿no es cierto?, de formar estructura, músculo y demás, están consideradas dentro de los macronutrientes porque nos aportan calorías, ¿sí? Los macronutrientes dentro del grupo de todos estos nutrientes, ¿no es cierto?, son los únicos que nos aportan calorías. Ni las vitaminas, ni los minerales, ni el agua, ¿no es cierto?, nos aportan calorías, al igual que las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Pero cada uno de estos nutrientes obviamente van a tener una función diferente en el organismo, ¿sí? Si bien las proteínas nos aportan con calorías, la función principal que estas tienen va a ser la de formar estructuras y masa muscular. En el caso de las proteínas, podemos encontrar proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal, ¿ya? O las llamadas proteínas completas o incompletas. También tienen o se hacen llamar proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico, depende de su composición, ¿sí? En el caso de las proteínas de origen animal, obviamente son las proteínas completas, ¿sí? Y las de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque las proteínas se descomponen en aminoácidos y es así como ingresan al organismo. Este es el último componente de la cadena, ¿no es cierto?, en el que se descomponen y ingresan al organismo en forma de aminoácidos. Estos aminoácidos son 9 los que mi cuerpo requiere cuando estoy en una edad menor, ¿no es cierto? Cuando soy un niño, por ejemplo, necesito 12. En la edad adulta ya necesito 9 aminoácidos de los esenciales, ¿no es cierto?, de los que mi cuerpo requiere tomar de los alimentos. Entonces, todos estos aminoácidos voy a encontrar dentro de ¿qué? De los productos de origen animal. Esto no quiere decir que el organismo no debe o no requiere tomar proteínas vegetales o proteínas de menor valor biológico, ¿sí? El hecho de que sean proteínas de menor valor biológico no quiere decir que sean proteínas malas o que sean proteínas que no debo consumir, sino que simplemente estas proteínas no son completas, no tienen todos los aminoácidos, es por eso que yo debo tomarlas combinadas para poder, ¿no es cierto?, absorber todos estos aminoácidos que el cuerpo requiere. En dietas vegetarianas, por ejemplo, donde no se consumen proteínas de origen animal, yo tengo que hacer consumo de proteínas de origen vegetal y tomar ciertos suplementos para poder cumplir con el requerimiento que el cuerpo tiene, ¿no es cierto? Entonces, esto también analizaremos más adelante. En el caso de los hidratos de carbono, llamados también carbohidratos o se llaman también glúcidos dentro de la bibliografía, estos se van a dividir en hidratos simples e hidratos compuestos, también llamados hidratos de rápida absorción en el caso de los hidratos de carbono simple, e hidratos de carbono compuestos llamados de lenta absorción también. ¿En qué se descomponen estos hidratos de carbono? Al final se van a descomponer todos o van a entrar al organismo, a la sangre, en forma de glucosa. Esta es la forma de los hidratos de carbono que el cuerpo utiliza como energía, ¿sí? En forma de glucosa. Entonces, indistintamente del tipo de hidrato de carbono que yo consuma, ¿no es cierto?, sea un hidrato simple o sea un hidrato compuesto, al final van a transformarse todos, ¿no es cierto?, en glucosa para que ingresen al organismo, a la sangre específicamente, y luego pasen, ¿no es cierto?, a generar energía. La diferencia un poco entre los hidratos simples y los hidratos compuestos, en el caso de los hidratos simples, se consumen mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las formas, ¿no es cierto?, de moléculas de hidratos de carbono que tienen estos alimentos están simples, ¿no es cierto?, se encuentran en forma de glucosa. Es decir, que el cuerpo necesita menos tiempo para poder utilizar, ¿no es cierto?, esta glucosa en forma de energía, porque ya viene desde antes, ¿no es cierto?, de que yo la consuma, ya está en su forma más simple. En el caso de los hidratos compuestos, que son los que se recomienda consumir, ¿no es cierto?, son los hidratos que tienen toda su composición y las moléculas están en forma de polisacáridos, están en forma de almidones. Eso quiere decir que el cuerpo va a tardar más tiempo en descomponerlas, ¿no es cierto?, generando de alguna manera que yo tenga mucha más energía o tenga energía, ¿no es cierto?, constantemente en el organismo. Finalmente, las grasas o llamadas lípidos también las dividimos en grasas saturadas e insaturadas y estas se descomponen en ácidos grasos.
Las grasas insaturadas son las que se recomiendan consumir y podemos aquí identificar las más importantes, el caso del ácido graso omega 3 y el omega 6, que son los más comunes o los que siempre escuchamos, ¿no es cierto?, que están constituidos dentro de las grasas insaturadas. Dentro de las grasas insaturadas identificamos a los monosaturadas y polisaturadas de acuerdo a las cadenas o enlaces que tengan de ácidos grasos, ¿ya? Sin embargo, aquí lo importante es reconocer, ¿no es cierto?, en qué procesos yo voy a obtener grasas saturadas, en qué procesos yo voy a mantener las grasas insaturadas y que estas puedan ser utilizadas correctamente por el organismo. Preguntas hasta aquí, chicos. He tratado de resumirles lo más que he podido toda la parte teórica para que abarquemos con eso hoy, como les comentaba, y la próxima ya empecemos a hacer el cálculo calórico, que es donde quiero que ustedes practiquen mucho más para que no tengamos problema en el momento en el que ya tengan estructurada su propuesta. ¿Ya? Y dentro del grupo de los micronutrientes, que son micronutrientes o llamados micronutrientes, no porque sean menos importantes, sino porque requerimos de estos nutrientes en menores cantidades. Van a estar expresados en qué? En forma de miligramos o microgramos. Y dentro del grupo están las vitaminas, los minerales y el agua. En el caso de los micronutrientes, no son nutrientes energéticos. Recuerden que energía solo vamos a obtener de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Sin embargo, los micronutrientes no dejan de ser importantes porque son llamados catalizadores o reguladores de todos los procesos energéticos. Y aparte de eso, obviamente tienen otras funciones porque son muchísimos. En el caso de las vitaminas y los minerales tenemos muchísimos, ¿no es cierto?, vitaminas y minerales que el cuerpo requiere en diferentes cantidades, pero todas van a tener una función principal dentro del organismo. Es por eso que no podemos dejar de depender de ellas, ¿no es cierto? El hecho de que sean llamados micronutrientes no quiere decir que sean poco necesarios o que sean menos importantes, sino que estos son llamados micronutrientes solamente porque los requerimos en cantidades menores. Recuerden que son importantísimos porque regulan, ¿no es cierto?, o catalizan ciertos procesos dentro del organismo, sobre todo los de generar energía. Y finalmente el agua, no consideramos al agua como un nutriente en realidad porque no tiene una composición nutricional, pero sí es responsable de transportar los mismos a través de todo el tracto digestivo y luego hacia la sangre y hacia cada uno de los órganos que lo requiere. En el caso de las vitaminas, las vamos a clasificar en vitaminas del tipo hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles se encuentran disueltas o se van a transportar en la parte acuosa de gran parte de los alimentos. La mayor fuente de vitaminas hidrosolubles vamos a encontrarlos en los productos vegetales como frutas, ¿no es cierto?, y hortalizas. Sin embargo, hay pequeñas cantidades de vitaminas hidrosolubles también en productos como los lácteos, productos como los cárnicos, ¿no es cierto?, y en algunos cereales también. Y en el caso de las vitaminas liposolubles, estas son vitaminas que se transportan a través de la grasa que tienen ciertos alimentos, ¿ya? Entonces, la diferencia que podemos hacer entre las vitaminas hidrosolubles y liposolubles es que las vitaminas hidrosolubles se eliminan, o todo lo que el cuerpo no necesita, se eliminan a través de la orina, que quiere decir que estas no se van a reservar en el cuerpo, no se almacenan en el organismo. Las vitaminas liposolubles, en su efecto, si se almacenan en el cuerpo, yo puedo, ¿no es cierto?, en los depósitos grasos que tengo o en la grasa que está localizada en el organismo, puedo yo tener ciertas reservas de este tipo de vitaminas, de las liposolubles. ¿Ya? Es por eso que las cantidades o las porciones, ¿no es cierto?, de vitaminas hidrosolubles, yo las voy a tomar directamente de los alimentos, ¿ya? Y en el caso de las hidrosolubles, pues lo que el cuerpo no requiere o ya no utiliza, va a tener que eliminar, ¿ya? A través de la orina. Es por eso que es importante reconocer aquí también que no es necesario que yo haga un consumo en forma de suplementos de vitaminas, a menos que mi estado nutricional sea diferente.
la cantidad de vitaminas que yo requiero la voy a tomar directamente de los alimentos. No debería en realidad tomar suplementos a menos que tenga una situación diferente o un estado nutricional diferente, ¿ya? Las hidrosolubles son todas las llamadas vitaminas del complejo B y la vitamina C. Y en el caso de las vitaminas liposolubles mencionamos a las vitaminas A, D, E y K, ya que estas están sobre todo en productos cárnicos y lácteos. Los minerales vamos a dividirlos en los micronutrientes mayoritarios y minoritarios o llamados oligoelementos en el caso de los nutrientes minoritarios, y estos se dividen de esta manera porque hay ciertos minerales que necesitamos por arriba de los 100 miligramos diarios y estos van a ser llamados mayoritarios. Y en el caso de los minerales que necesitamos menos de 100 miligramos diarios, los llamaremos minerales o micronutrientes minoritarios, ¿sí? Entonces, un poco la diferencia entre unos y otros. En el caso del hierro, por ejemplo, se encuentra dentro de los micronutrientes mayoritarios. Ya el calcio igual está dentro de los nutrientes mayoritarios. Y podemos nombrar algunos nutrientes minoritarios o minerales del grupo minoritarios, como el caso del zinc, ¿sí? El caso del fósforo o el potasio, que están considerados dentro del grupo de los minoritarios, ¿ya? Entonces, un poco hemos revisado de forma general la información teórica, podríamos decir, para poder iniciar, ¿no es cierto?, todo el cálculo calórico, que es donde nos vamos a centrar mayoritariamente, ¿ya? Y finalmente, creo que es importante reconocer que cualquiera de los procesos fisiológicos que tenga el organismo, procesos metabólicos que tenga el organismo, se van a realizar de la mejor manera si es que existe una actividad física de por medio. Así esta sea pequeñita, así sea una actividad ligera, ¿no es cierto? Es importante ¿para qué? Para contribuir a la pérdida de energía almacenada, a la oxigenación y a la restauración de las funciones del organismo, ¿sí? Todo es mejor cuando se realiza actividad física. Sea esta, como digo, algún tipo de actividad intensa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, hoy está tan de moda el realizar actividades como el CrossFit, ¿no es cierto? Y demás. Y actividades muy ligeras, ¿no es cierto? Que me ayuden a oxigenar también el organismo, como el caso del yoga, del pilates y demás, de todas estas prácticas que se pueden hacer y que requieren, ¿no es cierto?, una actividad física anaerobia. Es importantísimo que consideremos la actividad física para poder cumplir, digamos, todo el proceso. Bien, yo les voy a cargar a ustedes un documento, una lectura que vamos a realizar, y una vez que hemos identificado, ¿no es cierto?, los grupos de macro y micronutrientes, vamos nosotros a clasificar. Ahí está, esta diapositiva, no, si esta no les he pasado, no sé por qué no se pasó. A ver, vamos a volver. Sí, es importantísimo el porcentaje de recomendación de estos nutrientes. Recuerden, hay dos factores súper importantes el momento de realizar cálculo calórico. Por un lado está el entender el valor calórico que tiene, ¿no es cierto?, por gramo cada uno de los nutrientes macro, y por otro lado, la recomendación de consumo que nos dan los expertos de cada uno de estos macronutrientes. En el caso de las grasas, se recomienda que se consuma máximo un 30%. Si es un 25% de consumo de grasas, es suficiente para poder cumplir, ¿no es cierto?, o asimilar esos ácidos grasos que el cuerpo requiere. Ya es importante que se haga un consumo de grasas insaturadas, como el caso del omega 3, y que se pretenda emplear menos grasas saturadas dentro de la alimentación o del consumo de productos grasos. En el caso de los carbohidratos, podemos iniciar con un 45%, puede extenderse hasta un 60%, depende la cantidad de actividad física que yo realice, y en el caso de la proteína, se recomienda el consumo de un 30%. Antes hablábamos de un 15% de aporte proteico que lo daban las proteínas de alto valor biológico, las proteínas derivados de productos animales, ¿sí? Sin embargo, aquí queremos hacer un balance entre el consumo de proteína animal y proteína vegetal,
ya que la proteína vegetal también, aparte de aportar este nutriente, nos va a aportar con hidratos de carbono compuestos, el caso, por ejemplo, de las leguminosas, que son la fuente principal de proteína vegetal y que obviamente tienen dentro de su composición también una carga de carbohidratos. Entonces, es por eso que el aporte o el porcentaje de recomendación de proteína alcanza hasta un 30%, ¿sí? Considerando esta dualidad entre la proteína vegetal y animal. Aparte, el descanso es súper importante, el realizar, como decíamos, el ejercicio, ¿no es cierto? Y la hidratación. Es lo que necesitamos, o el porcentaje de recomendación que se recomienda el día a día, ¿ya? De 45 de hidratos de carbono, 25 de grasas. Ahí estamos cumpliendo con el 70% de aporte calórico, y el 30% restante lo vamos a hacer por el consumo de proteínas y esta dualidad entre la proteína animal y vegetal, ¿sí? Esta recomendación que tenemos aquí la ha dado el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces tenemos una fuente bastante real, ¿no es cierto? O de la recomendación que yo puedo tener. Ahora, hay otra bibliografía o hay otra recomendación que se hace, ¿no es cierto?, en donde se recomienda que en el caso del hidrato de carbono se consuma mayor cantidad, hasta un 60%, bajamos la cantidad de proteína un 15%, haciendo énfasis, por ejemplo, en la proteína de origen animal. Sin embargo, creo que esta dualidad actual que se está manejando en el consumo de proteína es bastante interesante, considerando incluso que la proteína animal en ciertos casos puede causar también ciertos problemas de salud, ¿no es cierto? Como descalcificación de huesos, problemas de gota, ¿no es cierto?, cuando se consume en cantidades mayores. Es por eso que actualmente se está recomendando que exista una dualidad en el consumo de proteínas de origen animal y vegetal. Con eso tenemos o cumplimos con la recomendación total de aminoácidos, pero estamos dándole chance a las proteínas vegetales a que sean parte de nuestra alimentación, ¿sí? Entonces, analizar esto también. Recuerden, toda esta información les voy a colgar ahora en la plataforma para que ustedes tengan disponible y puedan revisar cuando quieran, ¿ya? No sé si es que tenemos alguna pregunta hasta aquí. Voy a Yo tengo una indicar pregunta, el Vero. deber. Diga, Majo. Eh, por ejemplo, ahora últimamente está como que de moda este tipo de dietas que juegan mucho con los porcentajes de los macronutrientes, como, no sé, por ejemplo, las dietas hiperproteicas o las dietas cetogénicas o cosas así que les cambian totalmente el porcentaje de lo que sería una dieta balanceada. Ujú. Entonces, en este caso se puede considerar si este tipo de dietas balanceadas o dietas saludables, o ya no entrarían en esto porque se juega mucho con los porcentajes. Sí, en realidad nosotros podemos jugar con los porcentajes sin necesidad de irnos a los extremos. Yo sé que hoy en día se proponen muchas dietas, sí, y por eso son llamadas dietas en realidad. Las dietas que se proponen o que nos pueden ciertos especialistas recomendar son dietas que se realizan por pocos o por tiempos cortos de tiempo. O sea, yo no puedo, por ejemplo, una dieta cetogénica donde voy a reemplazar los hidratos de carbono por grasas, por ejemplo, o en una dieta que hoy en día está tan de moda, por ejemplo, la intermitente, que es una dieta donde consumes 12 horas de alimentos y las otras 12 horas dejas de comer, porque lo que estás haciendo es impulsando o cambiando el metabolismo para que vaya eliminando, ¿no es cierto?, calorías. Ahora, todas estas dietas realmente siempre van a requerir que tu metabolismo cambie. Y uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día con estas dietas y con los sistemas de alimentación es que la gente no está haciendo un consumo realmente responsable, está empleando estas dietas por largos periodos de tiempo porque al principio nos pueden servir, nos ayudan a perder mucho peso, pero luego prolongan estas dietas y pueden llegar a causar realmente muchos cambios en el metabolismo. Y es una de las cosas que queremos evitar. Lo que queremos hacer es que los sistemas de alimentación cumplan con un requerimiento, pero que lo que logren al final es tener estable tu metabolismo. O sea, que tú ingieras todos los nutrientes en las cantidades necesarias y que realices actividad física y con eso tienes suficiente para poder
combustionar o quemar esas calorías que quieres perder. Entonces, estas dietas pueden ser, favorecerte al inicio, pero el problema es que no existe realmente una información clave o no existe una buena referencia y la gente está utilizando, realizando estas dietas porque las encuentra en internet y no tiene un control. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede crear muchos desórdenes metabólicos que posiblemente en un futuro puedan causar problemas más graves y ya se han dado problemas, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión, problemas como la alteración de la glándula de la tiroides, tenemos problemas con alergia, o sea, tenemos un sinnúmero de problemas metabólicos que se han presentado y que pueden desembocar en problemas mayores, ¿sí? Entonces, es por eso que realmente, si es que se van a hacer estas dietas, se hagan bajo una prescripción médica o realmente con un especialista que pueda analizar. Aparte de que para todo esto, para poder realizar todo esto, se tendría que hacer primero un análisis de cómo está tu metabolismo, exámenes de sangre, adrenalina, tiroides, todo, para poder saber cómo está tu metabolismo y ver si realmente es aconsejable realizar una de estas dietas. Si no, no deberíamos hacerla de forma irresponsable, o sea, porque ese es uno de los problemas mayores que tenemos. No se realizan de forma correcta, entonces pueden causar este tipo de problemas a futuro, ¿sí? Entonces, es algo que ya está pasando, ¿no? No solamente con estas dietas, sino hay otras situaciones, desórdenes alimenticios que podemos tener que están causando un sinnúmero de problemas, ¿no? O sea, personas que reemplazan los alimentos por agua, la potomanía, por ejemplo, personas que reemplazan o que realizan muchísimo actividad física, personas que cuentan de forma muy, todas las calorías que ingresan al organismo, las cuentan de manera, pero así increíble, que ya se convierten en desórdenes, ¿no es cierto?, alimenticios graves que pueden llevarte o desembocar en un problema mayor, ¿no es cierto?, un desorden metabólico, que es lo que está muy de moda. Aparte de qué, de que nuestro metabolismo constantemente está en una situación de guerra, porque ¿cuáles son otros factores que influyen muchísimo en estos cambios? Es la cantidad de productos industriales, por ejemplo, que consumimos, ¿sí? Que eso también debilita el sistema inmunitario, aparte de tu metabolismo. Entonces lo pone en jaque, lo pone en una situación en la que cada vez está más expuesto a estos cambios y a estas fallas o estos daños que se pueden ver a futuro, ¿sí? Entonces, lo mejor aquí es seguir una recomendación, hacer un balance, ¿no es cierto? Y lo mejor sería utilizar correctamente estos alimentos en la dieta y además de eso, incluir la actividad física para poder combustionar esas calorías de más que de pronto podemos, ¿no es cierto?, ingerir. Algo adicional es que las recomendaciones calóricas también deberían estar, si es que yo realizo 30 minutos o una hora de actividad física, no deberían superar las 2.200 calorías en el caso de una mujer y en el caso de un hombre las 2.500 calorías, ¿sí? O sea, es un poco lo que se maneja para poder estabilizar, digamos, a mi metabolismo y hacer un consumo regular de todos los alimentos. Si es que yo realizo un consumo de acuerdo a la pirámide nutricional que ustedes vieron, no nos estamos privando de absolutamente nada. La idea no es que nos privemos de las cosas, porque no podemos nosotros vivir en una dieta toda la vida. O sea, lo que hay que hacer es balancear la alimentación para que así podamos, ¿no es cierto?, cumplir con todo el requerimiento, el organismo esté reforzado, ¿no es cierto? Que hoy en día vean cómo estamos. Si es que nosotros no llevamos una alimentación completa, y no estoy hablando de que solo comamos vegetales o que solo comamos frutas, o que no nos comamos de vez en cuando, no sé, un pedazo de torta o algo así. No, no se trata de eso, se trata de tener tiempos, ¿no es cierto?, para consumir los alimentos y aparte de eso, hacer un consumo moderado de los productos que nos aportan calorías vacías, que en este caso serían las grasas saturadas, ¿no es cierto?, productos azucarados, y podemos aquí también incluir a los productos industrializados, que no nos aportan absolutamente nada, como productos con edulcorantes, productos que tienen muchos conservantes, muchos estabilizantes, que a la larga pueden causar sobre todo alergias alimenticias que también pueden desembocar en problemas mayores a futuro, ¿sí?
Entonces, eso. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta adicional. ¿No? Ya. Voy a pasar entonces a explicarles un poquito la tarea que tenemos, ¿ya? En base a la clasificación que hemos hecho de macronutrientes y de micronutrientes, ¿sí? Yo les voy a dar un documento donde tenemos grupos de alimentos. Estos grupos de alimentos ustedes van a tener que clasificarlos y decirme fuente de qué nutriente son. Tenemos grupos diferentes de alimentos, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener que hacer 2 columnas donde digan no columnas. Bueno, como se organicen, pueden hacer un mapa conceptual, pueden hacer 2 columnas, realmente es como se organiza. Lo que necesito es que ustedes me digan todos estos grupos, ya a qué macro o micronutriente pertenecen, o fuente de qué macro o micronutriente pertenecen, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la división o esta clasificación de grupos de alimentos que tenemos, por ejemplo, los azúcares añadidos, ya todos los productos azucarados. ¿A qué macro o micronutriente pertenece este grupo de alimentos? Micronutrientes. No, estoy hablando de productos con azúcares añadidas. Añadidas. Es un carbohidrato. Exacto, es una fuente de carbohidrato, ¿no es cierto? Y si queremos ser un poco más puntuales, es una fuente de carbohidrato simple, porque no nos están aportando ningún valor nutricional, ¿sí? Entonces, vamos a ir clasificando estos grupos de alimentos según los macro y los micronutrientes, ¿sí? Habrán alimentos que obviamente sean fuentes de 2 tipos de nutrientes. Por ejemplo, si es que hago referencia yo a las vísceras, ¿dentro de qué grupo estarán las vísceras? ¿Como fuente de qué nutriente? Entre los dos, macro y micro, porque creo que tiene hierro y otros. Ya, tiene hierro, porque es una Aparte fuente de importante proteína también tiene. de hierro, proteína y grasa, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer básicamente es clasificar, ¿sí? Estos grupos de alimento, en qué fuente de qué macro o micronutriente corresponde. Creo que les voy a pedir unos 10 minutitos más, chicos, si se conectan, porque no quisiera que se corte, ya mismo se corte esta sesión. Y si es que han quedado algunas dudas, si quisiéramos